de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. El proyecto de nueva ley de comunicación presentado por el presidente de la República inició ya su trámite. Es un proyecto dialogado durante un año que incorpora insumos de otros proyectos. Sin embargo, hay dos enmiendas constitucionales que lo inhabilitan, lo vamos a analizar. También estará Marcela Guiñaga, asambleísta independiente, ex Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia, con su réplica a la ex candidata presidencial del PSC, Cynthia Viteri, sobre la derogatoria a la tabla de portabilidad de drogas ilícitas, cuyo consumo no es penado por la ley, y su relación con la propagación del microtráfico. Lo analizamos. Y Héctor Yepes, asambleísta de Creo, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, la propuesta de inclusión del agro en los sectores que prioriza el proyecto de ley de urgencia económica para el fomento de la producción. Está listo el informe para el primer debate. Lo vamos a revisar. En el proyecto urgente, la remisión o amnistía para intereses, multas y recargos a favor de deudores morosos del fisco, el IES, las empresas públicas, suscita controversia. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. Según la tradición criolla, todo alboroto se resuelve con una medida demagógica que no llega al fondo del problema. Pues hay un grupo de vivarachos que en la década ganada por la corrupción se dedicaron, sin pagar intereses, a trabajar con dinero de la ciudadanía, pues el SRI solo recauda. Porque eso es lo que implica la famosa remisión, un crédito sin intereses. Y no me refiero a la mora, la multa y los recargos que inflan desproporcionadamente esas deudas y las vuelven impagables, sino a la tasa de interés que debe pagar un crédito bancario, porque en este caso el SRI hace de banco que presta gratis el dinero. El meollo del asunto está en el sistema usurero de castigar una obligación impaga, sea del SRI, de la aduana o el IES, con un interés de mora leonino que también se aplica a toda obligación, desde tarjetas de crédito, infracciones de tránsito. De tal suerte que si a los intereses se agrega mora, multas y recargos, el capital adeudado pasa a ser menos de la mitad de la obligación vencida, lo cual arroja como resultado que para un moroso profesional es mejor pelear judicialmente el cobro para retardarlo, esperando la amnistía de un sistema público de cobranzas que no funciona correctamente. Y aunque el sistema privado pueda funcionar, el núcleo del problema es la usura, pues hay sobretasas desmesuradas que para muchos no pagar se vuelve una alternativa. Si el interés de usura promedio, que de acuerdo a estándares internacionales es el doble del aplicado legalmente, veremos que entre mora, multas y recargos se llega a ese nivel, ya que Junta Monetaria señala que 16 tasas de interés que van del 7 al 28% anual, pero nunca la de usura, como se hace, por ejemplo, en Colombia. Eso es lo que ningún gobierno ha querido abordar. Se necesita entonces un nuevo sistema judicial de cálculo y cobro para las obligaciones impagas como solución idónea para terminar con esta gran farsa que deja pintado en la pared al artículo 308 de la Constitución que prohíbe la usura. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El proyecto de ley del presidente Lenín Moreno, que permitirá al Ecuador tener una nueva ley de comunicación basado en la actual, en su exposición de motivos establece que otro argumento en contra de la ley actual
ha girado en torno al artículo 5 de esa ley que concibe a la libertad de expresión como un servicio público, cuando el artículo 18 de la Constitución lo concibe como un derecho. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Aquí parece que hay un olvido o imprecisión de fondo. Según el paquete de enmiendas constitucionales aprobado por la Asamblea en diciembre de 2015, al artículo 384 se añadió un primer inciso que dice: la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. En consecuencia, se debe derogar esta enmienda constitucional que respalda las sanciones administrativas de la Supercom, tal como lo ha solicitado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para poner la legislación en conformidad con los tratados internacionales. ¿Por qué no se hace esta propuesta, Alfredo, si se propone suprimir el Supercom? Bueno, Alfredo, hay que entender la propuesta del presidente en su contexto. Básicamente es cumplir la normativa internacional. Ese es el objetivo básico de la propuesta y obviamente devolverle la libertad de expresión como un derecho. Por ese motivo, todo el esqueleto de la estructura de lo que sería la nueva propuesta, la reforma, ya se destierra lo que manejaba el señor Correa, que era el insulto, el chantaje, la vigilancia, la sanción, a un proceso de absoluto respeto a las libertades. Eso hay que dejar claro, es un concepto totalmente integral a la reforma, a la comunicación. Hay dos temas que obviamente dentro de la reforma no se han podido enviar, que es uno justamente el que tú mencionas, que es la comunicación como un derecho. En la reforma enviada por el señor presidente de la República no se menciona ya la comunicación como un servicio. Sin embargo, la única forma o mecanismo, hay dos propuestas para hacerlo, que es a través de una enmienda constitucional o, como ha decidido el presidente de la República, es hacer una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta básica, como refiero al inicio, es salir de este estado de persecución a un estado de libertad. Y obviamente hay dos temas o tres temas que quedan todavía a resolverse, que no están dentro de la reforma, pero sin duda el presidente los ha tomado en cuenta. Y uno de esos es esta opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, por eso se llama la atención, porque todo el proyecto realmente está en esa línea. Ahora, en la misma exposición de motivos se señala que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana ha manifestado su preocupación sobre la temática de la libertad de expresión como un servicio público, por la cual el Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el derecho a la libertad de expresión. Si esa enmienda al artículo 384 de la Constitución es la que sustenta a la Supercom y sus sanciones administrativas, ¿por qué se formula ahora una opinión consultiva si ya en la exposición de motivos del proyecto se está considerando que la opinión de la Comisión Interamericana es precisamente en ese sentido? Bueno, hay que hacer una reforma a la ley impide hacer una reforma a lo que es la Constitución, que hay solo dos caminos, como le dije a un inicio. Sin embargo, más allá de eso, yo creo que hay el espíritu y esta gran propuesta y avance del presidente de la República, que ha sido tomada con gran iniciativa, si yo considero, por parte de todas las bancadas de la Asamblea, por parte de todos los actores involucrados. Y simplemente gustaría repetir una frase muy alentadora del representante de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que dijo, bueno, lo único bueno que se escucha en América Latina y que estamos escuchando por hoy en América Latina es Lenín Moreno, en base a los derechos justamente y al absoluto respeto a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Este es el concepto, esta es una propuesta importantísima de debate y de discusión. El presidente, en su espíritu dialogante, hemos propuesto a la Asamblea este primer gran avance, que tiene muchísimo por avanzar, justamente en compensación, en diálogo con todos los actores que se fueron involucrados. Si nos podemos revisar lo que hizo la Supercom, en estos 5 años teníamos 755 sanciones. En lo que va del año, Alfredo, y es importante recordar, hay una sanción. En el 2008 hay una sanción. O sea, hay cómo hacerlo. Ya, precisamente por eso. Es debatirlo, por ejemplo, ¿no? La semana pasada usted anunció que el presidente va a enviar una terna al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana
para que nombre un superintendente que revise las sanciones impuestas y reestructure la Supercom. Pero en la tercera disposición transitoria del proyecto de ley se dispone que esas sanciones deberán cumplirse hasta que se reforme la ley. Pero en la práctica esas sanciones ya no existen desde que Lenín Moreno es presidente de la República. ¿No se estaría nombrando a un pipón en tiempos de austeridad, a un activista para que figure como una defensa de los derechos de los medios que los medios ya no necesitamos? No, Alfredo, la decisión del presidente es una reforma integral. Y hay que entender, o sea, pasamos de unas 525 sabatinas que lo único que hacían era enjuiciar, criticar, premiar, castigar, sancionar, manejar la justicia, a un presidente que hoy se toma 10 minutos para informar al pueblo de su gestión, sin menoscabar, sin insultar. Desterramos esa política. Pero, sin embargo, el presidente ha sido muy claro, Alfredo. Tenemos que supervisar qué es lo que pasó en la Supercom. Durante esos 5 años se emitieron 755 sanciones. Esas 755 sanciones violentaron los derechos. El 40% de las sanciones fueron promovidas por funcionarios públicos. Hay que hacer una revisión profunda de qué pasó. Una cosa es, obviamente, avanzar hacia una propuesta de reforma concreta, donde lo único que se respeta es el derecho humano y la comunicación como una parte importante de la gobernabilidad del país, pero no hay que dejar de ver qué es lo que pasó también, que eso es lo que se está revisando. Ahora, hay sobre las instancias jurídicas necesarias por para ejemplo, hacer eso. Y las cadenas, el proyecto también, respecto a las cadenas de radio y televisión, el artículo 51 del proyecto las redefine acertadamente, de acuerdo a los estándares internacionales en cuanto a tiempo y contenido. Adicionalmente, usted ha señalado el perjuicio económico causado por las sabatinas a Gamavisión, canal incautado al Grupo Isaías. ¿En qué consistieron esos perjuicios? Justamente eso es parte de esta gran reforma que va más allá de una reforma, una ley. Es pasar de un proceso de abuso a un proceso de pleno respeto, del insulto al diálogo. Y eso es lo que ha hecho el presidente Moreno en este proceso de reforma, que es muy pequeño. Estamos trabajando en una reinstitucionalización profunda del país. Y el tema de comunicación es básico en eso. El tema de las sabatinas, 525 sabatinas durante 4 horas para criticar, para mancillar, para descalificar, y en el caso de Gamavisión, como lo había denunciado cuando fui gerente general de medios públicos, se engañó y se embaucó a 250 familias de Gamavisión. Se les dijo, señores, ustedes van a ser dueños de un medio de comunicación y tienen un espacio los sábados para vender la publicidad. Lastimosamente, el presidente Correa utilizó esos espacios de los sábados para transmitir sus sabatinas. 456 sabatinas, generando un perjuicio de ingreso a los empleados de Gamavisión de cerca de $5 millones. Ya lo Contraloría hizo un informe previo y obviamente se señala que los delegados del presidente de la República son los responsables por no haber ejecutado ningún cobro a quien decidió que se pase esas sabatinas en Gamavisión. Ahora los empleados tienen una deuda de $7 millones porque se abusó de ese espacio. Ese es el proceso de reforma a la comunicación. Ahora el presidente Moreno y ese es otro aspecto interesante del proyecto, los lunes para informar. De que los medios incautados vuelvan, digamos, a ser de propiedad privada. Ahora, pero en la primera disposición transitoria del proyecto se establece que las instituciones públicas deben transferir la participación accionaria en los medios de comunicación incautados. Pero, sin embargo, hay que recordar que el artículo 312 de la Constitución, enmendado en el referéndum del 2011, ordena que los directores y principales accionistas de medios no podrán ser titulares directa o indirectamente de acciones o participaciones en empresas ajenas a la actividad comunicacional. Entonces está claro que si no se enmienda este artículo de la Constitución, ¿quiénes podrán ser entonces los accionistas de esos medios si tendrán que vender todo negocio que posean para poder tener un medio? Esa es la segunda opción de la opinión consultiva que ha propuesto el presidente de la República a la Corte. Pero la parte de la venta de los paquetes de accionarios, Alfredo, justamente va un retiro de un artículo que pusimos en la ley donde se prohibía que exista incluso inversión extranjera para medios nacionales y solo se dirigía para inversión de medios locales. La venta de, por ejemplo, TC, Gamavisión y todos los paquetes de accionarios es parte de una profunda reforma
a la ley de comunicación. Pasamos de unos medios incautados que fueron abusivos, como lo estamos viendo, se utilizaron de forma abusiva, se manejaron los recursos de no forma clara, a un presidente que incluso, sin necesariamente ponerlo en la transitoria número 1, lo puso. Hay que vender los paquetes de accionarios de los medios incautados. El gobierno no necesita tener medios de comunicación adicionales para informar. Para eso están estos espacios. Ese es parte del proceso de la libertad de expresión, Alfredo. Y ese es parte del proceso del diálogo entre un gobierno y sus mandantes, un gobierno y los medios de comunicación, un gobierno y los empresarios. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Marcela Guiñaga, asambleísta independiente, ex Alianza País y presidenta de la Comisión de Justicia. Su réplica a Cynthia Viteri sobre la derogatoria de la tabla de drogas ilícitas que se puede portar para el consumo no punible. Vamos a analizar ese tema al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Marcela Guiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia en la Asamblea. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, buenos días a los televidentes. Buenos días. Usted ha solicitado su derecho a la réplica por las declaraciones de Cynthia Viteri cuando se refería a la eliminación de la tabla de consumo de drogas y también al proyecto presentado por el Partido Social Cristiano. Escuchemos algo de lo que dijo. Decenas de reformas al COIP dentro de la comisión que preside la señora Marcela Guiñaga. Está un tema que es cuestión de vida o muerte. Está metido en medio de todas las reformas que se deben hacer al COIP. No tiene ninguna prioridad. Ha pasado un año y los jóvenes siguen cayendo, niños y jóvenes casi como moscas, uno tras otro. Ponen la tabla del consumo de drogas. Dime, ¿qué esperanza tiene nuestra juventud? Sin centros de rehabilitación adecuados. Cuando van a los que tiene el Estado, ¿sabes lo que les dan? Les dan paracetamol, les dan suero oral, les dan vitamina D, es decir, van a hacer una super H, y les dicen, tú puedes. Nadie puede cuando tiene la voluntad secuestrada por las drogas. ¿Le están dando prioridad a este tema? ¿Se están incluyendo cambios o reformas en los artículos que hablan sobre la tenencia de drogas en el informe para primer debate, asambleísta? Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, decir que en primer lugar la Comisión de Justicia recién abocó conocimiento en enero de este año, a lo cual el Pleno de la Comisión, que está compuesto por diferentes representantes de algunas de casi todas las bancadas, decir que han trabajado en forma ardua. La Comisión de Justicia es la que más sesiona en la Asamblea Nacional, justamente priorizando las reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre las cuales está el paquete de reformas en los temas relacionados a drogas. Ahora bien, yo quisiera insistir, como lo he hecho también en un reportaje anterior, que esta tabla, la que se suele llamar y se suele denominar, que es la ocasionante de este fenómeno social que debe ser reprochado por todos, que destruye las familias, que destruye los sueños de los jóvenes, ciertamente no es una tabla que no se encuentre, que no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Hay una remisión legal que hace el Código Orgánico Integral Penal de dos tipos de tablas, Steffi, si me permite diferenciar. La primera, que permite evitar la criminalización del consumidor, es decir, cuánta dosis puedes cargar o tener o poseer para tu adicción, y la segunda, que permite la diferenciación de aquellos tipos de tráfico entre pequeña, mediana, gran y alta escala. Eso me parece que es importante mencionar, que se encuentran determinados a través de resoluciones administrativas del ex-CONCEP, hoy de la Secretaría Técnica de Drogas. Para la tabla más bien, para diferenciar el consumidor del traficante, no está en el COIP, eso es cierto, pero en el último inciso del artículo 220 del COIP, que habla de la posesión de sustancias psicotrópicas para el consumo personal, ahí dice, en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible. Es decir, que el COIP ordena que haya otra normativa para determinar cuándo es consumo y cuándo ya pasa a microtráfico o tráfico, y por eso la tabla después. Entonces, lo que se plantea es eliminar eso, y además el proyecto social cristiano plantea endurecer las penas. Eso es reformar el COIP. No se trata solo de que el presidente
pueda por resolución eliminar la tabla, porque hay que determinar en el código cómo diferenciar al consumidor del traficante, que es otro tema, pero además las penas, que es lo que se está incluyendo. Bueno, quisiera referirme al proyecto que usted ha mencionado de la bancada social cristiana y que hoy está en tratamiento en nuestra comisión. Lo primero que ellos plantean es eliminar las diferentes escalas para diferenciar los diferentes tipos de tráfico. Es decir, ellos añoran volver a la ley 108 de la ley de los años 90, donde se establecían penas de 1 hasta 13 años, sin que esto sea, digamos, proporcionado y dejando una altísima discrecionalidad a los juzgadores, operadores de justicia. Por eso es que, digamos, eso es una de las primeras partes que no mencionó la señora Viteri dentro de la reforma. Cabe indicar que esta reforma vulneraría un instrumento internacional importantísimo en la lucha contra las drogas, que es la Convención de Naciones Unidas, que exhorta a los países que tengamos legislaciones que sean proporcionadas y que lo que se castigue con toda la rigurosidad de la ley, con toda la fuerza, es el tráfico, pero bajo ningún concepto que haya posibilidad de criminalizar al consumidor. Esa es la primera parte de la reforma. Lo segundo es que establece que el consumidor se revierta la carga de la prueba sobre él y él tenga que demostrar que es consumidor y no aquellos que están obligados de llevar adelante las investigaciones. ¿Qué es lo que tiene que mejorar en este país? El trabajo de la Fiscalía, de la Policía, en torno a cuáles son los traficantes que efectivamente usan a nuestros jóvenes, a nuestros niños y que por supuesto pretenden beneficiarse de ellos. Claro, lo que pasa es que partiendo de esos argumentos, asambleísta, de que sea diferenciado, es que por eso sale el concepto de la tabla, de diferenciar al consumidor, al adicto del traficante, del distribuidor. Pero lo que pasa es que ya sabemos qué es lo que ocurrió en la práctica. De esa tabla se ha servido más bien el microtraficante para pasar por consumidor, saber las cantidades más bien que puede portar para ir a las escuelas, a los colegios y obligar a los niños a consumir H, a traficar, a distribuir. Entonces es evidente que la tabla no ha cumplido el fin. Yo quisiera mencionarle primero la famosa tabla y si me permite mostrar aquí a la cámara, como usted ve, la tabla fue cambiada en el año 2015. Hoy esta H, que es esta basura con la cual se envenena y se contamina a nuestros niños, esta tabla, como usted ve, está en el caso de heroína en 0.1 gramos que permitiría en este caso tener o poseer un consumidor, es decir, ni siquiera un grano de arroz. Con lo cual, si usted ve la tabla para que los juzgadores, porque también es la otra tabla relacionada a que los juzgadores establezcan sentencias, el mínimo para escala es el 0.1%. Es decir, esta línea tan fina entre diferenciar al consumidor y al microtraficante ha generado a partir del año 2015 cifras que son realmente preocupantes en el Ecuador y que no lo digo yo, sino el Ministerio de Justicia. En el Ecuador, el 28%, es decir, lo que está aquí, el 28% de los presos, es decir, de las personas privadas de libertad en este país, están por drogas. De cada 10 privados de libertad, 3 están por drogas. Y en el caso de estas cifras, mayoritariamente están por los diferentes tipos de tráfico, que es mediana escala. Claro, a ver, la tabla que sacaron en el 2014... Digo esto porque también es la preocupación de que haya esta discrecionalidad sobre cómo se fijan los gramos que se puede consumir o no, porque usted mismo está reconociendo, mire, en el 2014, si hablábamos de marihuana, la mínima escala, lo leve, digamos, era de 0 a 300 gramos. Ya en el 2015 corrigen y dicen, no, lo mínimo de 0 a 20 gramos, solo ahí la diferencia. En heroína, que es la H, la que más preocupa también, antes de 0 a 1 gramos, en 2015 corrigen y dicen, no, de 0 a 0.1. Por ende, también la tabla puede dejar un marco de permisividad, no hablemos solo de la H, sino de los otros, a pretexto de que están dentro de los márgenes. Entonces, ¿cuál sería otra alternativa si en la práctica estamos viendo que lamentablemente eso no nos está dando una solución?
Mire, yo creo que el tema de las drogas es un fenómeno que efectivamente golpea a las familias ecuatorianas. No debe ser mirado con un afán de un interés político o de campaña electoral. Debe ser mirado con el problema integral que merece ser, con análisis técnicos, académicos, de toxicidad y de tolerancia ciertamente. Pero lo que no podemos permitir en este país, y usted lo dijo con claridad, luego de la reforma del año 2015, hay y han aumentado significativamente los presos en nuestro país por drogas, por diferentes sustancias, pero mayoritariamente, conforme lo dice el Ministerio de Justicia, me parece que es en el caso de marihuana, con 6.700 kilogramos, que han sido la cifra que ha sido mayoritariamente por la cual han sido sancionados. ¿Qué es lo que nosotros creemos y que es parte del debate que ha llevado adelante la Asamblea? Y decirle a la señora Viteri, si esto fuera solo voluntad de Marcela Aguinaga, créame que si las adicciones se acabasen mañana, yo les certifico que votaría a favor de que se eliminen las tablas. Sin embargo, el debate va mucho más allá y es en forma seria y contundente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Debatiendo la forma en que no, bajo ningún concepto, se criminalice el consumo, que haya posibilidad de que otros elementos probatorios, no solamente el declararse consumidor, sino combatir con fuerza, con fortaleza el tráfico. Y el microtraficante, como usted sabe, es el eslabón más débil de la cadena de la droga, porque en las cárceles no están los Pablos Escobar. Y eso es lo que debemos combatir. En las cárceles deben estar esos grandes líderes de los carteles que nos envenenan a nuestros chicos con estas sustancias en nuestras calles. Es la opinión y la réplica de Marcela Aguinaga, la presidenta de la Comisión de Justicia en la Asamblea, hoy acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias, buen día. 7:32, vamos a una pausa. Ya está en nuestros estudios Héctor Yepes, asambleísta de Creo, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. La propuesta para el agro en el proyecto de ley de urgencia económica, en pocos minutos la revisamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Los beneficios tributarios del proyecto urgente se dan a las empresas de los sectores priorizados, definidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Se restringe así la atracción de inversión nacional y extranjera. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, reclama por la no inclusión del agro en el proyecto urgente. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, y a todos los ecuatorianos que nos ven en este momento. Al respecto, Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, precisó lo siguiente. Que la ley económica presentada en la Asamblea no tiene ningún beneficio para los temas agrícolas y eso no es real. Uno de los beneficios más importantes que tiene la ley es que a los productos priorizados, uno de ellos los productos frescos en términos agrícolas, no se les cobrará impuesto a la renta en los próximos 10 años si no están en las provincias de Guayas y Pichincha, en las que no se cobrará en 8 años. Y decía que se tienen que dar créditos. Ban Ecuador ha entregado más de 300 créditos en un solo año. Es decir, no podemos decir que no hay beneficios. En efecto, están, y en primer lugar, la producción de alimentos frescos, congelados e industrializados y la cadena agroforestal y sus productos elaborados. Además, Patricio Donoso de Creo, en el informe para primer debate, hizo incluir el seguro agropecuario en la comisión. ¿Es eso suficiente? De ninguna manera, Alfredo, sin desconocer, por supuesto, lo que menciona Juan Sebastián Roldán y lo que en efecto ha logrado incluir Patricio Donoso sobre el seguro agropecuario, una ley que se titula de fomento productivo debe tener como uno de sus principales objetivos levantar el agro para crear empleo, porque el mayor sector productivo del Ecuador es el agropecuario, que genera 1 de cada 4 empleos, la mayor fuente de trabajo del país. Más de 2.200.000 ecuatorianos laboran en el sector y es lo que lidera además las exportaciones no petroleras, que son la principal fuente de dólares en la economía y que sostienen incluso a las ciudades. Por poner un ejemplo sencillo, si el agro no se desarrolla, se perjudica la actividad portuaria en Guayaquil. Ahora, ¿qué es lo que falta en la ley? La Cámara de Agricultura de la Segunda Zona ha planteado, y nosotros respaldamos,
una reforma a la ley de aguas, donde hay hoy multas de hasta 150 salarios básicos, es decir, más de $50.000, lo cual es un golpe brutal a la economía rural. Esa propuesta debe incluirse. Debe haber una reforma. Ahora, usted propone, por ejemplo, la condonación de la deuda agropecuaria, pero eso también es algo de cajón en tiempos de elecciones que ahora se acercan con las de prefectos. ¿Por qué no se plantea una solución permanente con créditos subsidiados para el agro? Tiene que haber una política agropecuaria de Estado. Es verdad, yo lo reconozco, se ha fortalecido la política de crédito en este último año, pero crédito al 11,83%, que llega en caso de mora hasta el 30% desde Ban Ecuador, cuando Perú tiene una tasa menor, y si nosotros ya estamos dolarizados, debemos abaratar y ser más competitivos por otro lado, por ejemplo en el crédito. Ahora, mientras eso se da, y para que eso se logre no se necesita cambiar mayores leyes, se necesita voluntad política del gobierno, debemos por supuesto ir a una condonación de las deudas de los agricultores. En este proyecto se está planteando una remisión de multas, recargos e intereses que implicaría una pérdida para el Estado de alrededor de $1.200 millones para poder recaudar 700. Ahora, bueno, pero es pérdida en multas, recargos, y eso hemos visto que llega a interés usurario, porque usted lo dice, el crédito agropecuario al 11,83%, sin embargo con la mora llega a un nivel que ya es de usura, porque la usura es técnicamente el doble del interés legal y es más del 22%. Así es, Alfredo, pero mire lo que nos contaban hace una semana en Magro, en el recinto San Gabriel de Daule, capital arrocera del Ecuador. Hay agricultores que desde la época del 98 están quebrados, desde el fenómeno del Niño, que son víctimas de fenómenos climáticos, de caídas sistemáticas de precios. Esos agricultores no pueden pagar sus deudas, que ya representan una cuenta incobrable para el Estado. Lo que yo estoy planteando, y lo planteó Guillermo Lasso en la última campaña también, en la segunda vuelta desde Creo, es que sinceremos la realidad. Si el Estado tiene deudas a su favor que nunca va a poder cobrar, el único efecto de mantenerlas hoy por hoy es que ese montubio, ese campesino está condenado al chulquero, a la informalidad, a comprarle a plazos a la casa de agroquímicos que le saca la madre porque está vendiendo a crédito directo. Entonces, ¿qué hacer? Condonemos esas deudas agropecuarias, por supuesto con parámetros claros que no beneficien a gente de mala fe, para así poder rehabilitar a nuestro campesino, que pueda acceder al crédito en la banca pública privada y podamos mejorar la formalidad en el sector rural, donde por cierto... Otro aspecto vital para el sector agrícola es la comercialización interna. ¿Qué hace falta en cuanto a comercialización interna? Realmente ahí, más que reformas de ley, lo que hace falta es voluntad política. Por un lado, en el caso de precios referenciales para hacerlos respetar mientras existan. En el caso del arroz se ha propuesto una franja de precios, pero la realidad es que la saca de arroz se venden más o menos $20, a veces 18, a veces 22, cuando a nuestro montubio le cuesta producir a más de $25. Entonces obviamente nuestros arroceros van a estar quebrados, pero por otro lado hay que trabajar en competitividad y en costos. Tenemos que reducir los costos de los insumos. Necesitamos crédito blando. Nosotros planteamos a 30 años plazo 1% de interés y no se puede lograr eso. Por lo menos sí bajar la actual tasa de 11,83% para así mejorar los costos para producir y mejorar también la investigación. Hoy por hoy se invierte solo el 0,8% del presupuesto del Estado en el agro, que es la principal actividad económica del país. En cambio, Perú, que tenía en el norte un desierto, hoy lo ha reverdecido. Bueno, Héctor, se nos terminó el tiempo. Está compitiendo fuertemente. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias por su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.